Yetziat Dishmaya es bien importante que la persona estudie alajá todos los días, debido a que sin ella la persona no comprende la importancia de los preceptos. Y el hecho de que la persona no estudie alajá, eso demuestra que la persona no tiene temor de Hashem. Una de las mayores malas inclinaciones que existe es para el estudio de la alajá, el estudio de las leyes de la Torah, de cómo conducirse, de qué hacer. Porque en el momento que la persona estudia la alajá, tiene las herramientas posibles para hacer la voluntad de Hashem en cada acto que hace, en cada movimiento que tiene. Incluso el atarse los zapatos tiene que ser en base a la alajá. ¿Cómo puede ser? Primero te atas el zapato derecho. No, primero te pones el zapato derecho, te pones el zapato izquierdo, te atas el izquierdo y te atas después el derecho. Es una alajá. ¿Por qué es necesario? Porque tienes que saber que todo acto que la persona genera le genera una imprenta en su cuerpo. De ahí, de que cuando una persona pasa por un trauma, le puede cambiar su cara. De ahí, que cuando una persona se avergüenza, le cambia su rostro. Hay personas que se le pone su rostro rojo, personas que se le pone su rostro blanco. Dependiendo de la piel de la persona, en base a lo que sucede en su vida, va cambiando. No solo es en base a lo que le sucede a la persona, sino que también en base a lo que uno hace. En base a los actos de la persona, cambian sus facciones, cambian su imagen física. Ahora, tienes que comprender que cada parte del cuerpo humano representa en los mundos espirituales una virtud y una cualidad. En el momento en que el hombre se viste, dependiendo de la ropa que él se coloca, uno puede deducir dónde está parada espiritualmente esa persona, en qué nivel espiritual esa persona está, qué desea esa persona. Esa persona es recatada, quiere decir es sabia. Esa persona no es recatada, quiere decir es del bajo mundo, no es alguien muy intelectual que digamos. Usualmente las personas que son intelectuales, que constantemente están utilizando su mente, se visten recatadamente, incluso si son las peores personas que uno se puede imaginar. Por ejemplo, un abogado. Usualmente los abogados se visten de forma recatada, contrario a las demás personas. Entonces, es bien importante la vestimenta que uno utiliza en el mundo físico, porque como mencionamos, afecta a la persona. Que sea tu vestimenta una forma con la cual tú sirves al santo bendito sea, a Kadosh Baruj Hu, y manifiesta su nombre en el mundo a través de que sigue la alajá o sigue la costumbre del pueblo de Israel, que hoy en día es vestirse de blanco y negro, si la persona tiene posibilidades. Porque si la persona vive en un lugar que es sacaná vestirse de esa forma, como en Francia, como en otros lugares, que es peligroso vestirse de una forma que denota que es la persona judía, tiene que tener cuidado. Aún así, una mujer tiene que siempre utilizar su ropaje especialmente como una forma de servicio divino, de servir al Creador, a Kadosh Baruj Hu. Y en el momento que alguien sigue la halajá y inicia su vida siguiendo las leyes de la Torah, a través de algo tan simple como atarse los zapatos, él se trae pureza sobre sus pies, que le atraen pureza sobre todo su cuerpo, sobre toda su alma, porque todo está conectado con todo. El pie
está conectado con la cabeza. De la misma forma, el cuerpo está conectado con el alma. Si la persona se genera pecados, la persona se genera también negatividad en su alma. Por lo tanto, existe una limpieza que se llama el infierno, el Gehinam, y Jebuta Keber, que es la golpiza de la tumba, y Kafa Kela, que es un lugar en el medio de puro sufrimiento, que es mayor o peor que el Gehinam, en el cual el fuego del Gehinam es 60 veces mayor que el fuego de la tierra en el primer nivel, y cada nivel es peor que el otro. Su alma no puede obtener el beneficio que tenía antes. De ahí la razón por la cual los bebés lloran. ¿Por qué los bebés lloran? Los bebés lloran por el hecho de que lastimosamente salieron de obtener o dejaron de obtener el beneficio que obtienen las almas en los mundos espirituales, de ver la presencia, como está escrito en el Gemara Masechet Berajot, página 17, que los tzadikim se sientan con coronas de sus cabezas de Nehenim Mizdiva Shehina, y se nutren y se obtienen su placer de ver la luz y el brillo de la presencia de Dios. Ahora, mientras la persona se aleja del Creador, se aleja de la Torah, más se aleja, más se enfanga en la clipa, en la tumá, en la impureza. Y no solo le genera una impureza que es corpórea únicamente, que existen personas, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa, de simplemente escuchar a una persona hablando, incluso no palabras obscenas, simplemente hablando, llamando a alguien, tú percibes la tumá que hay en esa persona, la impureza que hay en esa persona, que no existe nada bueno en él, nada, que él está enfangado en la impureza. ¿A qué se asemeja una persona que se enfanga en la impureza a través de que viola la Torah? Imagínate una mujer bellísima, la mujer más bella, no te la imaginas obviamente, pero imagínate una persona, o un hombre o una mujer bello, que está lleno de suciedad, pero no solo suciedad de polvo, que como si se revolcó en el lodo, y tiene capas y capas y capas de lodo, hasta tal punto que solo se ve el lodo de esa persona. Tú vas a pensar a primera vista que es una persona horrible. ¿Por qué? Porque estás viendo el lodo. Estás viendo el lodo. Quítale todo el lodo, límpialo, y vas a ver una persona bella. Lo bañes y vas a ver una persona bella. Ese es el alma de una persona que no tiene Torah. Todos los seres humanos están así ahorita mismo, están llenos de lodo. Pero si tú le quitas todo ese lodo, sale algo bello, sale algo increíble. Por eso las personas, las mejores personas que tú encuentres en la vida, siempre van a ser las personas que más sufrieron. Porque su sufrimiento les bajó la cantidad de impureza que tenían. Porque existen dos formas de limpieza espiritual. Una es el estudio de la Torah y otra es el sufrimiento. Mientras más la persona sufra, más limpia está y más se puede ver la belleza que tiene en el alma, porque no existe cosa que Hashem hace algo que es negativo. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, la destrucción, lo negativo, no es de Hashem, no es de él. Banat Mumam, son sus hijos que tienen el defecto. Quiere decir, los seres humanos son los que se generan todo el mal que hay, físicamente, dentro de ellos, espiritualmente, globalmente. Todo mal que tú veas, que tú señales con el dedo, es la raíz de todos los seres, es la raíz de eso, son todos los seres humanos, eso no es Hashem. Incluso si viene un niño que desde pequeño era un rasha, desde pequeño era negativo, la raíz de eso es que lo hicieron con Tumá, sus padres, y se trajeron un niño
que en su vida anterior también era negativo. O sea que él mismo se trajo esa situación. Entonces, mientras el hombre se mantiene así, no puede ver la luz y la bendición que hay en los rezos. Los rezos son algo, como dice el Gemara Masechet Berajot, página 7, 6, no recuerdo, que existen cosas atrás del verso del Salmo 12, en el verso 9, Kerem Zulut Libnei Adam, como un antílope entre los hijos del hombre, algo que se mantiene en Berumo Shel Olam, Ubnei Adam Mezalzelim, algo que se mantiene en lo más elevado del mundo, y los hijos de los hombres lo irrespetan. ¿Qué es eso? Los rezos. El hombre debe rezar 3 veces al día, según la Torah. Y cada comida que tiene que decir bendición antes y después, porque está prohibido obtener beneficio de algo si una persona no bendice. Está escrito en la Gemara Masechet Berajot, página 40. Porque eso es como si le robas a Kadosh Baruj Hu. Y cada vez que tú comes sin bendición, las energías negativas se alimentan de esa comida también. Y le da fuerza y hace que tu comida sea menor nutritiva, te genere enfermedades, sea para tu mal en general, no solo físicamente, a nivel de que la persona que no bendice antes de comer disfruta menos de una persona que bendice y le nutre menos, sino que también a nivel espiritual, que la persona literalmente se está alejando. Y dice el Gemara Masechet Berajot, página 4, que toda persona que viola la palabra de los sabios, hayab mitah, y las bendiciones son palabras de los sabios. Entonces cada vez que la persona come Hashem puede que se traiga penas de muerte, exceptuando la bendición de Birkat Hamazon, que quiere decir la bendición después de comer pan, que es de la Torah misma. Entonces imagínate, una persona puede comer 3 veces al día, 365 días al año, o menos, digamos 364, quitando los 5 ayunos que hay más o menos, 360 días al año, si es que hay uno. Pero si no dice bendiciones, es probable que coma los 365 días al año, que coma todos los días, que no haga que no haga los ayunos. Disculpen por ese error que cometí. Entonces, es 165 días al año, por 3 comidas, o por 4, quién sabe, dependiendo de la persona, cuánto coma al día. Eso da un total de, vamos a hacer la calculación, Besrat Hashem y Baraj, para que la persona comprenda y Yirat Shamayim, de que no seguir la Torah, vamos a decir por 3, es una pérdida total para todas las personas. 1900 95 1095 pecados. Mil y 95 pecados. Hashem Yorahem. Cada año. Con los cuales cada uno de esos pecados le va a generar a la persona un sufrimiento, un golpe, una situación negativa. Y por cada uno de esas violaciones, hay un castigo que le espera en el Geinam. ¿Todo por qué? Falta de conocimiento, falta de estudio alajá. Por eso la persona antes de comer tiene que asegurarse cuál es la bendición de esto. En hebreo el agua, Shehakol Nihai Baro. A todo lo que dice Shehakol Nihai Baro, si dice esa bendición.
Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam. En vez de decir Hashem, dice el Shem, Amonai con D. En vez de decir Elokeinu, lo dice con G. Elokeinu con G. Shea con de barba. Y así con cada bendición, que si es pan, amotziles geminares, si es un pastel o arroz, dice Bore mine metzonot. Y así con cada bendición y bendición, la persona, Baruch Hashem, poco a poco va averiguando hasta que se hace su naturaleza y no ve ninguna dificultad en decir bendición. Que ahorita mismo puede que sea una montaña porque la mala inclinación quiere que generes cada año 1095 pecados, que cada uno de esos pecados es alimento y fuerza para la mala inclinación. Y le da existencia. Quiere decir, generas la muerte en el mundo, generas las acusaciones, generas todos los atentados terroristas que vemos hoy en día. Shem, la gente puede ser que sean a raíz de que la mala inclinación tiene fuerza. ¿Por qué? Porque la gente decide no bendecir antes de comer. 1095 pecados. 1095 pecados. Shem, cada año. ¿Todo por qué? Y eso es si comes 3 veces al día. También el agua que tomas. También el pastel que comes aquí y allá. Por eso la persona tiene que rezar la Shem con toda su fuerza de que lo ayude. Incluso con su propia palabra. Porque existen varias formas de rezo. Uno es el rezo en base a el nusach. ¿Qué quiere decir nusach? Quiere decir como no sé cómo traducir esa palabra, pero digamos, los escritos tradicionales que tiene el pueblo de Israel, que se puede encontrar en los libros que se llaman Sidur. Existen varios libros de Sidurim, varios Sidurim de Sidur, que te dicen todas las bendiciones, todos los libros de rezo, incluso todos los rezos que se tienen que hacer, incluso transliterados, quiere decir, con letras latinas que te hacen sacar de tu boca el sonido en hebreo. Que las personas, si no saben hebreo, recomiendo que hagan eso, que se compren un sidur que se llama Birkat Shlomo, y varios sidurim que están transliterados para las personas que no saben hebreo, que ahí aparecen al final del sidur Birkat Shlomo todas las bendiciones. En medio, cuando habla de las bendiciones Shabbat, cuando habla de las tradiciones de Shabbat, o lo que se dice el día de Shabbat, aparece el Birkat Hamazon. Y así la persona fácilmente puede decir todas las liturgias que le corresponden, de tal forma que se salva el pecado y pueda no solo salvar su pecado, sino servir al Creador de esa forma. Como está escrito en la Gemara Masechet Tanit, página 4, que el servicio del corazón es el rezo. El rezo es algo increíble y tiene beneficios que no se puede llegar a comprender, de tal punto que una persona que no reza es equivalente a alguien que no tiene pies espiritualmente. No tiene pies espiritualmente, quiere decir no puede caminar. Entonces que la persona reza se puede abrir sus caminos para andar espiritualmente y conectarse con Hashem. Los rezos son algo tan potente. Te dice el Zohar Kadosh, creo que en la Parashá de página 16, si no me equivoco, que si las personas rezaran para no envejecer, para no enfermarse, para que no tengan ningún signo de envejecimiento, rezaran por ello, Hashem lo daría. Si las personas rezaran para que las mujeres dieran a luz sin dolores, Hashem lo escucharía. Todas las cosas, todas las formas que nosotros vemos, toda la existencia se puede cambiar a través de los rezos, especialmente un rezo que es en grupo. Mientras mayor sea el grupo de los rezos, como está escrito en el libro de Mishlei, Berov Am Adrat Melech, en la mayoría de las personas, en la mayoría de los grupos, está el embellecimiento del rey. Y básicamente toda la fuerza, entre comillas, que tienen las naciones en sus rezos. Las religiones existen únicamente porque
aumentan los rezos de la persona. Pero tienes que saber que si una persona le reza a una deidad extraña, a un ídolo, eso también le genera un daño y genera que las personas que quieren rezarle a Hashem tengan problemas en la concentración. Shulchan Aruch, en el Simán 98, creo que es Ora Haim, dice que los Hasidim Rishonim, los piadosos primarios, de tanta conexión que tenían en los rezos, llegaban a la desfundación de su cuerpo. Su alma salía de ellos en los rezos. Los rezos pueden ser catalizadores de una espiritualidad inmensa que nosotros no tenemos comprensión de cuál es. Hasta el punto que existía un cabalista bien grande que se llama Ramam Ipano, que literalmente estaba rezando. Cada vez que rezaba, su alma salía del cuerpo y tenía que decirle a su sirviente que lo despertase, porque si no se iba a quedar ahí arriba, de tanta conexión que tenía a través de todos los nombres de Dios que él meditaba, todas las kavanot que tenía, todas las intenciones en los rezos. Porque no solo existe el rezo, hay un mahloket en la Gemara, una discusión en la Gemara va a ser Berajot, página 13, si los preceptos necesitan kavaná o no. Los preceptos necesitan, página 12 a la 13, necesitan intención o no. Quiere decir que si una persona simplemente los lee y no piensa absolutamente nada, hay quien dice que le sirve, hay quien dice que no lo dice. Pero obviamente si una persona está iniciando, mínimamente puede pensar el nombre de Hashem, que es eterno, que es pasado, presente y futuro, que es nuestro Dios, que es el Rey sobre todos los 4 vientos de la tierra, etc. Y eso para iniciar es fuerte. Pero si a la persona le cuesta incluso eso, si no hace la bendición va a tener un pecado. Pero si no tiene intención, hay quien dice que no, pero tiene dónde apoyarse. Como mencionado, la persona, creo que lo mencioné en un shiur de inyección de temor de Hashem. Es un shiur con el cual iniciamos nuevamente a continuar esparciendo Torah Be'ezrat Hashem, que siempre una persona tiene que buscar nunca violar ningún precepto, nunca, ningún precepto de la Torah, y únicamente hacer algo o que está 100% permitido o que tiene donde apoyarse, una opinión que lo apoya, que dice que no hay ningún problema con eso. Volviendo al tópico de los rezos, de que Ramam Ipano murió literalmente en los rezos. Su ayudante se le olvidó despertarlo de los rezos, y cuando terminó el rezo cayó su cuerpo, su alma se defundó de su cuerpo, y eso se llama Mitat Neshika, una muerte con un beso, que es la muerte más fácil y menos dolorosa que puede tener una persona. ¿A través de qué? A través de, obviamente, que era un Ham de la Torah increíble y de la Kabbalah. Eso de la Kabbalah increíble. Y él creo que estudió con uno de los estudiantes del Ari Kadosh, si no me equivoco. Entonces, por eso, el pueblo de Israel literalmente es un pueblo el pueblo de la letra Taf. ¿Por qué? Porque dentro de ella existe todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Que la Taf es Malhut, quiere decir el reinado, quiere decir la presencia divina. Por eso el rey primordial del pueblo de Israel representa Malhut, que es el rey David, que también era representable por los rezos. Toda la vida el rey David estaba rezando. Como está escrito en el Salmo 34, Amik Tehilato Befi, siempre su alabanza está en mi boca. Y Ruth, dice la Gemara, ¿por qué se llamaba Ruth? Porque llenaba al Kadosh Baruj Hu de Shirot Batishbahot, de cánticos y alabanzas. Entonces tuvo el mérito de que ella salga el rey David. Entonces, el rey David, el pueblo de Israel es el pueblo de la letra Taf. Porque todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel de importancia tiene que ver con la letra Taf.
Taf es Malhut, que quiere decir la presencia divina, o sea, Hashem. Después Tefilá, oración. Después está la letra Teshuvah, arrepentimiento. Torah. Y también me falta una, si no me equivoco. No, creo que no me falta. Tejina es otra forma de decir oración, que según Rashi existen 10 formas de referirse al rezo. Y cada una de ellas tiene que ver con las 10 sefirot. Porque no existe algo que mueva las 10 sefirot, que son canales y catalizadores de bendición al mundo, como los rezos. Porque dentro de los rezos existen todos los nombres de Hashem, todos. Y todos se activan en el momento que la persona reza. Por eso una persona que mira un libro de Kavanot Arshash, por ejemplo, dice una palabra a la persona, 2 páginas del nombre de Hashem, 2 páginas de Kavanot, que la persona tiene que pensar en el momento que dice una palabra. Entonces, cuando la persona tiene esas Kavanot, que tiene un beneficio bien grande de decir todas las Kavanot en los rezos y los nombres de Hashem, que el mínimo que la persona, sí, la persona ya se acostumbra, a decir Brajot. La persona tiene un nivel elevado. ¿Qué Kavaná puede decir cada vez que diga el nombre de Hashem? ¿Qué Kavaná? Fácil. Puede decir Yud Aleph, en su mente, obviamente, se lo imagina y lo dibuje. Incluso en Shabbat. Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, He Yud. Que es el nombre de Yud Kevavke unido. Kevavke unido. O puede imaginarse el nombre de Yud Kevavke y dentro de la He el nombre Aleph Dalet Nun Yud. Que eso también es beneficio, y eso aparece en algunos sidurim que son solo en hebreo, como el sidur Avodat Hashem. Y también en ese sidur yo creo que aparece la cabana que acabo de mencionar, que Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud, que es una de las cabanas más fáciles, que cada vez que dice el nombre Amonai, Aleph Dalet Nun Yud, piense la persona la unión entre el nombre Yud y el nombre de Malhut. Y a través de eso, ¿por qué es importante hacer eso? ¿Por qué es necesario? La respuesta es la siguiente: porque lo que hace que nosotros no sintamos la elevación espiritual que deberíamos de sentir a través de la observación de los preceptos es que no estamos, entre comillas, en la misma, en palabras simples, digamos que el ser humano se asemeja a un radio. Si el radio, los radios antiguos, no sé si los radios deben ser así, pero digamos que los radios deben ser así. Si tú no entras en el canal adecuado, tú mueves los canales y en la mayoría de ellos hay sonido blanco. Pero si le pones en el canal correcto, te conectas y empiezas a escuchar el sonido. Así mismo las personas, los hombres. Cuando la persona hace Kavanot, él se pone en el radio con lo que él está activando en los mundos supremos. Entonces él puede sentir la dulzura que hay en los rezos. Entonces él puede sentir la dulzura que hay en el estudio de la Torah y en todo acto de la Kedoshá, de la santidad, que es en general los actos de todos los preceptos. Por eso en el libro de Vayikra, en Levítico capítulo 19, te habla de todos los preceptos básicamente. Es como una mini Torah, te habla de prácticamente todos los preceptos o gran parte de ellos. Vuelve y los repite. Y de ahí que el Zohar Kadosh, Vayikra también, en la página PG 95, dice que el libro de la Parashá Kedoshim es como una mini Torah, porque en ella se encuentra prácticamente toda la Torah en resumidas cuentas. Así como el libro, en la Gemara he escuchado que el Masejet Ketubot también es como, se puede comparar con un mini jazz, que dentro del Masejet Ketubot tú encuentras todos los Masejetot, todas las enseñanzas de todos los Masejet encuentras por ahí y allá, dentro de ese tratado del Talmud. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Para enseñarte de que toda cosa en la santidad, que tu voz, ¿qué es que tu voz? Es
lo que prelede a una, o el preludio de una relación con santidad. Ketubá es el contrato matrimonial de el hombre y su esposa. Entonces, lo que prelede es el preludio de toda la santidad. Y lo que es la santidad en sí son todos los preceptos de la Torah, que la Torah te viene a explicar en forma general y el Talmud te viene a explicar en forma en forma detallada, perdón. De ahí que el tratado que habla de todos los tratados tiene que ver exactamente con la santidad. Y la parashá de la Torah que te habla de todos los preceptos en general tiene que ver con la santidad. Señalate que con la parashá de Kedushá, toda cosa que tiene que ver con Kedushá es equivalente a la observancia de la Torah. De ahí uno aprende también que toda cosa que tiene que ver con la impureza, con las energías negativas, es lo que tiene que ver con la violación de esta Torah, con lo opuesto de su observancia. De ahí que la nación de Edom se forma, muchas de ellas por adulterio y por derramamiento de sangre, porque, o sea, la nación de Edom, que es de Esaf, los descendientes de Esaf, provienen de una persona que tenía el potencial de conectarse con Hashem de forma fácil, debido a que era hermano de Jacob vino, su abuelo era Abraham vino, su padre era Isaac vino, pero él decidió violar la Torah, por lo tanto se convirtió en el ejemplo y, digamos, con la fuente en la cual sale toda impureza hasta el día de hoy y toda violación de la Torah. Y de ahí sale la religión cristiana, que básicamente representa y te dice que puedes violar la Torah sin ningún problema. Y el cristianismo es bien negativo porque es una ideología también que lastimosamente puede que haya penetrado en el judaísmo a través de esto, de que existen judíos reformistas del movimiento de la reforma, no sé cómo se dice eso, ortodoxos modernos, y todos sus especies. No los conozco en sí, no sé quiénes son específicamente. Los mesiánicos también pueden incluirse. Y todos ellos literalmente son una violación de la Torah. De ahí tú ves, donde tú encuentres violaciones de la Torah, ahí tú encuentras impureza. Donde tú encuentras protección de la Torah, cuidado de la Torah, barreras para cuidar la Torah, ahí encuentras santidad. De ahí tú ves que lo único que nos daña, o que nos puede dañar, que nos puede traer impureza, no es más que la violación de la Torah. Lo único que nos construye y que nos puede traer pureza es la observancia de la Torah. Por eso tenemos que rezarle a Hashem, pedirle ayuda a Hashem. Que los rezos no tienen que ser utilizados y catalizados para obtener plenitud físicamente, únicamente. Que si es necesario, es necesario. Una persona tiene que pedir más que nada a Hashem que lo ayude espiritualmente a obtener santidad y hacer su voluntad todo el tiempo posible, de tal forma que le dé paz interna, de tal forma que su alma se sienta conectada con Hashem. Y Hashem mismo, después que él está conectado con él, le arregla todo en su vida. Baruch Hashem Libanam. Amén. Amén.